Siempre hace de punta de lanza en formaciones novedosas y a mí también me obliga a estar al día en formaciones novedosas, porque es verdad que siempre, como la otra vez, ChatGPT y luego al año siguiente todo el mundo con ChatGPT. Ahora podcast, que a lo mejor ahora lo vemos como algo así como, bueno, esto a mí igual no me interesa, pero realmente por ahí está el presente, que no ya el futuro, ¿no? Recojo un poco lo que ha dicho también el otro Juanfra. Lo de las redes, efectivamente muchas veces las redes nos dan un poquito de ese o pereza o por desconocimiento nos dan como, bueno, como uy, esto no me interesa, esto hay que ver, qué rollo, qué tal, pero realmente las redes ofrecen en general la oportunidad, lo digital, la oportunidad de que nuestras empresas nos conozcan desde cualquier parte del mundo. Entonces, en cierto modo, a los autónomos nos ha hecho darnos visibilidad y por ende negocio gracias a las redes. Yo monté la empresa en 2012 que se llama La Suite y yo la monté, bueno, yo no esperé a tener el mejor logo, la mejor oficina y tal, utilicé las redes sociales para darme a conocer, para conseguir clientes, para decirle al mundo lo que yo hacía. Y luego ya vamos un poco entrando en cada uno, no solo redes, sino en general el marketing, ¿no? Y uno de los pilares del marketing son los podcasts. Por más o menos saber vuestro grado de, seguramente casi todos seréis oyentes de podcast. ¿Quiénes de aquí somos oyentes de podcast? Vale. ¿De YouTube? Bien. Pues fijaros, bueno, ¿y alguno tenéis algún podcast? ¿Ya, o algún pensamiento hacer un podcast? Ahora cuando termine. Ahora cuando termine, genial. ¿Twitch vale? Sí, sí. Muy bien. Pues fijaros, la idea sobre todo es que sepamos la utilidad, que si no lo ponemos a hacer nosotros, por lo menos podamos participar en los podcasts de otras personas. Y YouTube nos puede servir a modo también de podcast. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, casi todas las redes están adoptando todos los formatos. YouTube te pone transcripciones y lo puedes escuchar, no tienes por qué estar viéndolo, te pones un vídeo de YouTube, salvo que te salta la publicidad maravillosa esa que no tiene nada que ver, pero al final lo utilizamos de podcast. Y luego los podcasts, plataformas como Spotify, ¿qué están haciendo? Pues te están metiendo vídeos. Al final, que si quieres puedes también tener la parte de vídeo y haciendo un poco de competencia con YouTube. Dicho esto, ¿para qué nos podría servir a nosotros como empresarios un podcast? ¿Para qué pensáis que nos podría servir? Comunicar, ¿no? Básicamente comunicar tu servicio, dar a conocer tus valores, tus fondos con la empresa, ¿sabes? Que la gente vea, mira, no sé, ¿sabes lo que te digo? O sea, vale. Que no es únicamente, por ejemplo, si yo vendo carne, o sea, mucha gente que me escuche, yo puedo hacer una conversación amena en torno a la carne, y estoy vendiendo un valor y estoy reteniendo gente y después hacer una conversión, bueno. Efectivamente, puede entrevistar, me invento, a un nutricionista que tenga mucho reconocimiento, que hable de la importancia de comer carne para el corazón, que está demostrado de que comer proteína, no, que las dietas veganas tienen no sé qué, y tú no estás vendiendo carne directamente, pero indirectamente sí, estás creando valor en torno a tu producto. Muy bien, buen ejemplo. ¿Qué más por ahí decía Juanfra? Prácticamente generar confianza, ¿no? Sí. Generar confianza, muy bien, Pablo. Sí, mostrar autoridad y que lo asocie a tu marca personal. Así es, mostrar autoridad en un tema, porque al final la gente confía en nuestro negocio porque confía en nosotros, en nuestro producto. ¿Qué más por ahí se ha dicho por ahí? ¿Para qué? Juanfra, tú has dicho eso, para generar marca personal, es decir, tú ya no solo muchas veces en nuestra empresa, sino nosotros somos los que representamos a nuestra empresa y la gente confía en nosotros, pues nos sirve un poco para establecer esa confianza. Fijaros, esto del podcast, que al final que podamos, ¿a qué medio tradicional se podría asimilar el podcast? A la tele, a la radio, ¿vale? Muchas veces, ¿verdad?, que se está viendo mucho la utilidad porque cada vez hay una tendencia, y esto lo veo yo también con los alumnos que entran en primero de universidad, que lo audiovisual, pues a lo mejor es verdad que la cara ve un poco como todo, que es verdad que estás leyendo menos, que no hay que perder la lectura, pero lo rápido, la inmediatez, captar la atención con lo audiovisual se consigue mucho más fácil. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Porque la gente quiere formatos en los que incluso puedes hacer algo y te pones de fondo un podcast, igual estás corriendo y estás escuchando un podcast, o no tienes que estar como si estás leyendo plenamente concentrado. Es verdad que
tenemos que hacer podcast interesantes para mantener la atención y para que a la gente le guste. Fijaros un poco, ¿de dónde viene el podcast? Pues un poco así como de culturilla, ¿de dónde viene? Pues fijaros, os voy a contar un poco el esquema de introducción para que sepáis un poco de dónde viene, cuáles son las claves para realizar entrevistas podcast, y ahora veremos por qué es interesante que las realicemos, que creemos una conexión genuina con nuestro invitado y cómo podemos mejorar el alcance y la influencia. Fijaros, los podcasts al final podemos hacer diferentes formatos y va a depender también de la capacidad. ¿Algún podcast famoso que escuchéis? ¿Que alguien lo quiera compartir? ¿Que acordéis del nombre o lo que sea? Tengo un plan. Tengo un plan, yo también escucho ese, me encanta. Ofelía. Muy bien. De Charuca. Búscate la, Charuca. búscate la vida. Búscate la vida, hay un montón, y sobre todo para jóvenes emprendedores, para empresarios, para decir, hay un montón, mentes de éxito, no sé cuánto, entiende tu mente, también de temas de psicología, que está muy chulo, es decir, que hay un montón de temáticas. Podemos hacer nosotros participar en el podcast de alguien o traernos a nuestro podcast a alguien, entrevistar a alguien. Y luego las grabaciones individuales, que al final es que tú cuentas algo, como decía César, en torno a tu producto, en torno a alguien que le interese. Y esto, al igual que yo cuando he dado otra formación de redes he comentado, la idea aquí no es comunicar lo que a ti me apetece hablar del tiempo en Alhora. No, a mí me apetece, a la gente que me va a comprar mi producto, ¿qué le apetecería escuchar? ¿Cómo los puedo yo formar? ¿En qué le puedo aportar valor? Entonces tenemos que tener siempre una empatía de lo mismo que las redes sociales. Yo no puedo estar todo el día vendo. Las redes son para comunicar, para atraer, para generar interés en torno a tu producto, como consecuencia que vas a hacer, vender. Pero cuando tú eres demasiado invasivo, a veces provocamos rechazo, que la gente te deje de seguir. Entonces la idea es de qué manera puedo yo aportar valor a la gente que está ahí detrás de las redes. Bien. Fijaros, ¿por qué la gente escuchamos podcast? Imagino para aprender más sobre un tema. ¿Qué más? ¿Para qué más? Si yo escucho podcast surrealistas, por ejemplo. Vale. O sea, me gusta el surrealismo. O sea, a mí que de repente me salte de la naranja a la carne y de la carne a Parque de Atracciones de Madrid. O sea, las situaciones que es lo que hace que creo yo, por lo menos en mi caso, que es lo que genera una conexión, ¿no? Esos saltos en el tiempo, que es lo que tiene una novela, por ejemplo. Vale. Esas novelas interesantes, tú estás leyendo y de repente te saltas para acá, te saltas para allá, ¿no? Vale, tú tienes una mente. Eso de repente, ahora que está hablando, ¿sabes? Esa irrupción continua es lo que por lo menos yo busco un poco. Lo que tú buscas un poco entretenimiento, tu curiosidad, que eres una mente curiosa, bueno, ahora esto, lo otro, me lleva un poco al pensamiento creativo, ¿no? Bien, ¿para qué más podemos escuchar un podcast? Una forma de informarse mucho más humana. Ya los medios de comunicación han perdido mucho tirón, ¿no? La política, todo eso, la gente huye un poco de todo eso. Efectivamente. Mucha gente por informarse y por cuestiones de tipo cultural y por entretenimiento incluso. Esto, el concepto de marketing, se dice, como sabéis que en marketing decimos muchos términos en inglés, pull push, al final es una cosa empujar, que un poco los medios tradicionales de, oye, léeme, aquí estoy, no sé cuánto, y esto es no, esto es atraer, pull, tiro, es decir, yo soy suficiente interesante como tú, genero confianza y la gente me sigue, es la diferencia, yo no voy a venderte nada, yo aporto valor y tú me quieres y me sigues. Para mantenerse al día de eventos también, de temática, cada uno nos interesa algo, pues entretenimiento, formación, aprender más de un tema, motivación, psicología, es decir, que hay tantos podcasts y sobre todo que cada podcast va a tener pues, la función de inspirar, de motivarte, de aprender más de un tema. Tenemos que pensar en nuestra empresa el día de mañana que nos planteemos hacer un podcast, ¿sobre qué lo haríamos? ¿Qué temática sería interesante en relación con mi producto para hacer un podcast? Dale una vueltecilla y luego en un ratito os pregunto. También nos puede servir para, obviamente que lo habéis dicho, promocionar nuestro negocio, nuestro producto, ampliar tu alcance, porque te puede escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y cualquier persona puede venir a tu negocio porque tú le generas, tú le dices que tú eres el profesional y como dice Juanfran, tu marca personal la estás asentando.
oye, yo igual vengo a la peluquería de Secretos del Agua porque me parece súper interesante lo que puede aportar esta persona. Y ella habla de las mejores técnicas para el cabello, de no sé, cosas interesantes. Nos hacemos como una línea temática de contenido que la gente diga, ¿me está vendiendo que tengo que venir? No, me está vendiendo lo que puede hacer por mí. Y al final lo que queremos, sobre todo, indirectamente y directamente, es vender. Breve recorrido, pues empieza en 2001 con el lanzamiento del iPod. No sé si alguno lo tuvisteis o sois de Apple, o ahí entramos en guerra, ¿verdad, Juanfran? Apple con este tema, pero bueno. Se hizo una entrevista que presentaban una red de recursos libres, open source, ¿no? Recursos que son gratuitos y que era como una especie de radio, que es lo que ahora se llama podcast. Luego, en 2005, pues Apple integró los podcasts en iTunes, ¿vale? Que lo podías escuchar en el cacharrito. No sé si lo llegaste a tener, el cacharrito este de Apple, que era para escuchar podcast, música, lo que quisiera. Que era un rollo para meterle ahí cualquier cosa, que yo era un mundo. Yo lo tenía y digo, ¿para qué me he comprado esto? Si yo en Almujía no tengo el ordenador para meterle la música esta puesto. Pues bueno, el crecimiento se aceleró gracias a la adopción de los smartphones, es decir, que ya no tenías que estar con el ordenador, metiéndole la música, los podcasts, ya directamente con los móviles, con la conexión a internet, pues aceleró mucho el crecimiento. Y Spotify es el que realmente marca el punto de inflexión con los podcasts, que casi todos aquí tenemos Spotify o lo usamos, sino para la música, para otra cosa. Y fue la primera plataforma que invirtió con contenido exclusivo en podcast. Luego han salido muchas más, que vamos a ver algunas, pero es como el rey de la plataforma y donde realmente es más fácil para nosotros hacer un podcast de manera gratuita. Y actualmente, bueno, pues una industria como ha dicho Pablo, un poco la importancia de millones de oyentes y sobre una gran variedad de temas. Es decir, no todos los podcasts tienen que ser de liderazgo, de mente experta, podemos hacer de cualquier cosa. La idea es que esté acorde con quién nos va a comprar o con quién nos va a prescribir, o con nuestros clientes, con nuestros proveedores. ¿Qué tipo de podcast tenemos? Entrevistas, que un poco seguramente habréis escuchado en YouTube o en cualquier formato una entrevista. Oye, le han hecho una entrevista, no sé qué. Oye, pues ahí se ve mucho también, se refleja mucho la personalidad de marca. El informativo, que tú transmites una información de interés. ¿Sabes cuáles son las claves para mejorar tu marketing? Y tú formas, seguramente todos hemos escuchado un podcast formativo en alguna temática. Individual, que bueno, sobre todo estos podcasts son cuando ya eres famosillo, por así decirlo, pues te monta el rollo que te monte, pero como eres famosillo, ¿vale? Pues te lo van a comprar. Entonces, estos son podcasts en tonos monólogos sobre un tema, o sobre, que lo podéis hacer también sobre una temática que tenga mucho interés. Oye, yo os voy a traer las últimas novedades en inteligencia artificial, o lo último en las últimas ayudas que ofrecen las instituciones para los emprendedores, los empresarios. Al final son temáticas interesantes y haces como un monólogo con este tema. Y luego la mesa redonda, que igual pues aquí mismo hay varios profesionales, bueno, el tema de la carne, hay 2 profesionales de ese tema. Oye, el sector, como en ese podcast donde le hacéis la entrevista a un nutricionista famoso o a un médico, a un endocrino, lo que sea, pues ahí aparece un panel de expertos hablando sobre el tema. Eso también funciona mucho, porque sobre todo es credibilidad. Nos vamos a centrar en la entrevista, ¿por qué? Porque es como, si queréis, bueno, preguntarme sobre otro formato o lo que sea, pues lo hacemos, pero sobre todo la entrevista es como que dentro de que hay gran cantidad, pues a lo mejor es el más ameno. Y sobre todo si empezáis, ¿por qué? Porque podéis participar en un podcast que ya esté abierto, que os entrevisten. Imaginémonos que ahora Fede Lorce monta un podcast y os entrevista. Participar vosotros, o bien con vuestra propia empresa montar uno, y no es tan difícil. Esto es como Facebook, como la última, no sé, como cuando empezó Instagram. Ahora Instagram, no veas, ahora los Reels, y aquello era un mundo y la gente se liaba con los ricos, no sé qué, y ahora todo el mundo hace historias, mejor o peor, pero todo el mundo lo maneja. Pues con esto va a pasar lo mismo. Es súper fácil montar un podcast, es súper fácil utilizar Instagram, es súper fácil utilizar Facebook. La clave, ¿cuál es? En tener la mente, es decir, una estrategia. ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿Dónde está mi cliente? ¿Qué palabras clave voy a utilizar? Lo que es la herramienta es muy fácil de usar. ¿Cuáles son las claves para preparar entrevistas de calidad? Fijaros, podemos, primero de todo,
Definir el propósito de nuestro podcast, que sea educativo. Venga, yo me planteo mi empresa, Turismo Activo, que estaba aquí Emmanuel, ¿no? Pues mira, de turismo activo, la importancia de la desconexión en la naturaleza, de no sé cuánto, generas una temática y tú al final generas contenido interesante de valor para tus potenciales clientes, que entiendo que es muy, podemos ser cualquier podemos comprar su producto. José con la inmobiliaria, oye, dar consejo a la hora de elegir un inmueble, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de elegir un inmueble? La ubicación, no sé cuánto, el precio, mil cosas que cuando te estás comprando una vivienda puede ser interesante. Entonces, ¿él aporta valor? ¿Está vendiendo su inmueble? No, pero se está posicionando como una de las personas que más sabe en inmueble. Inspiracional, bueno, pues a lo mejor contar cómo montaste vuestra empresa, ¿por qué tuvisteis que pasar para llegar donde hoy estáis? Motivar a otros jóvenes empresarios que están montando los negocios, contar una anécdota, qué es lo que has aprendido en este camino, dónde te gustaría estar, es decir, algo inspiracional que inspira a los demás, que conecte. Somos seres emocionales, nos movemos por emociones. Luego la razón pues nos justifica las cosas, pero compramos por emociones. El marketing es 80% emocional. Luego lo justificamos con el aspecto técnico y tal, pero realmente somos emociones. A la gente le gusta escuchar emociones. Entonces, bueno, eso puede ser una parte inspiracional. Entretener, bueno, pues seguramente, como decía César, decía, pues a mí me gusta que me entretengan, que me lleven a otro sitio, ¿qué tal? Aquí seguramente, Juanfran, tus podcasts son a lo mejor más formativos, ¿no? Es que realmente el mío no es podcast, sería más bien un vídeo. Un vídeo. Que lo escuchas y estás ahí. Tienes que estar visualizando. Claro. Videoblog, ¿no? Videoblog. ¿Eres blogger? Lo mío es un vídeo de drone. En plan, enseñando cómo se utilizan, temas de cámara. No, me refiero a los que tú escuchas. Ah, perdón, que lo mismo. O sea, ¿con qué objetivo tú lo escuchas? Al final, aprender. Aprender. Yo lo veo como... Tú al final estás intentando interesarte por un tema, y claro, de un podcast, y al final esa persona está hablando de lo que tú quieres... Efectivamente. Y conoces al final a alguien que está en tu situación realmente, porque al final es complicado encontrar a alguien que esté como tú. Así es. Y claro, al final lo típico, te lo pones de fondo y... Ese, por ejemplo, tengo un plan, a mí me encanta porque es que te habla son mediante entrevistas, siempre se lleva a un experto de un área y aprende muchísimas cosas, aprende de otras personas. Había uno, José, el otro día que escuché uno del sector inmobiliario, de que si alquilar, que si comprar, que si la tendencia, y me pareció súper interesante. Me fui a Granada conduciendo y digo, se me ha pasado súper rápido. Entonces, te estás formando mientras que vas conduciendo. Mantener a la audiencia sobre un tema específico, y lo bueno es eso, que tú mediante las palabras clave buscas. Pues me interesa el sector inmobiliario, vivienda, me interesa marketing, me interesa, pues mira, estoy un poquito así empresarialmente, pues cómo piensan los empresarios de éxito o hábitos de los empresarios de éxito. Es decir, voy escuchando y al final me voy automotivando. Y eso es de ser inteligente emocionalmente. Y luego conciencia de marca, que es, bueno, que la gente a ti te asocie, como decía Pablo, con credibilidad. Decía autoridad. La autoridad es que yo tengo la pertinencia para hablar de un tema. ¿Por qué? Pues porque sé del tema. Yo aquí no me podría poner a hablar de nutrición o mucho a nivel de usuario, pero no, porque no es mi. Entonces la autoridad es, yo soy la persona idónea para hablar de un tema. Entonces lo ideal es que os posicionéis en torno al tema de lo que vendéis, que os seáis los que más sabéis o una de las personas que más formación tenéis en lo que estáis vendiendo. Porque ya sabéis que se hace una venta muy consultiva cada vez más. Bien, conciencia de marca. A ver, Guille, se me ha quedado pillado. O es que no le estoy dando bien, sí. ¿La pila? Bueno. No, pues, bueno. Conciencia de marca, decía, bueno, y ahora vamos a ver cómo vamos a preparar las entrevistas. ¿Cuál es la mejor forma? Porque la entrevista al final es que yo le pregunto a alguien y yo le pregunto a alguien, primero tengo que tener en cuenta también que la persona que yo he traído se luzca un poco, ¿no? O sea, como darle su espacio, pero sobre todo que la temática le resulte de interés a los oyentes. Pues si me voy a traer una persona y no, te duerme hasta tú mismo entrevistándolo, pues a la gente no le va a gustar. Entonces, fijaros, por eso es muy importante quién es mi público. Esto sirve para las redes, para todo. ¿Funciona? Sí, ¿no? Se ha quedado ahí, gracias. Primero,
¿qué grupo de personas me podrían escuchar a mí? Por ejemplo, Carmen, ¿qué grupo de personas, qué tipo de público te podría escuchar a ti? A mí, pues, no sé, mujeres de entre, no sé, 25 a 55 años, por ejemplo. Perfecto. A todo el que se le cae el pelo, A todo el que se le cae el pelo. También, porque también van hombres, ¿no? Todo el que tenga algún problema en la piel también. Efectivamente. Paciente oncológico también. La gente que está guapa. La gente que quiere estar guapa, que se preocupe por su salud capilar. Tiene alguien que se va a casar o que tiene un evento porque también es maquilladora. Bien, genial. Pues fijaros, las personas que se cuidan, es decir, yo me haría como un listado de, oye, primero de todo, ¿de qué tema esta gente que yo tengo, qué temática le podría interesar? Pues a lo mejor puedo empezar por salud capilar, por la importancia de cuidar el pelo, no sé, líneas que le interesen a tu público. Manolo, tu restaurante, aquí, oye, pues ya te he dicho, hacemos comidas de Navidad, bodas, bautizos, comuniones, tal. Tu público también es como súper amplio. Entonces, la importancia, bueno, pues a lo mejor tú puedes hablar, ¿de qué podrías hablar tú en un podcast? Yo creo que todo aquel que tenga que celebrar algún evento, ¿no? Efectivamente. Cualquier persona, como tu público es tan diverso y sobre todo viene gente a lo mejor de alrededor, ¿no? De municipios de alrededores y tal. Oye, la importancia de la selección del espacio a la hora que tu evento luzca, cómo elegir el menú, tener en cuenta la intolerancia alimentaria, es decir, puedes hablar de tantas cosas. Tu caso porque este sitio tiene solera, ¿cuántos años lleva? 46 años por ahí. 46, imaginémonos. Pero tú sabes que se me ocurre algo, perdona, en un tipo ese típico lugar donde a mí se me va la olla, por ejemplo. ¿Tú sabes la cantidad, cuántos años has dicho que tiene? 46. Bueno, ¿sabes la cantidad de anécdotas que han pasado en 46 años en su lugar? La cantidad de eventos que puede hablar en su podcast, ¿no? El tal año tal, pasamos tal, teníamos esto, no sé qué. O sea, y entonces tú haces una línea de tiempo de todas las cosas que ha ido pasando en tu local. Entonces, entrevistas a gente que ha estado allá adentro y entonces, claro, estás contando la historia de tu local y cómo ha ido evolucionando. Y en ese momento nos dimos cuenta y ahora tal, o sea, hasta llegar al punto que estás ahora, ¿no? O sea, Sí, que puedes hacer un montón de cosas. Oye, ¿cuáles son los factores claves de éxito a la hora de mantener un negocio durante 46 años? Y un negocio que funcione. Yo lo escucharía. Digo, a ver, este hombre, ¿cuánto llevo ya? 12 años. Y digo, llega a 46, oye, ¿qué hay que hacer para seguir creciendo, seguir manteniéndote, estar ahí? Oye, pues escuchar su historia a lo mejor inspiracional. Esto es un ejemplo de Buyer Persona, de fichas, que esto se hace para todas las redes sociales, que bueno, pues yo imaginarme, a ver, mi perfil de cliente al que yo le emitiría un podcast. Oye, pues esto es un ejemplo ficticio y cada uno tendremos nuestro ejemplo de cliente, es decir, ¿cuál es mi perfil de cliente? Toñi, a lo mejor tu perfil de cliente, ¿cuál es? ¿Quién es? Nosotros normalmente estamos enfocados en familias desde entre 30 y 55 años. Vale, ¿y tu negocio era, recuérdame? Muebles de cocina. Eso, cocina, sí. Vale, entonces tú ahí tienes también tu buyer persona, claro, a quién te estás enfocando. Por el tipo de producto, entonces al final que muchas veces nos ponemos, bueno, ¿y qué? Bueno, primero mi cliente, mi buyer persona es quién quiero que me compre, no a quién le vendo porque no sé qué, no, a mí quién me encantaría. O sea, tenemos que posicionarnos en la mente de la gente como, oye, cuando yo necesite mueble de cocina, ahí está Toñi. Cuando yo necesite comprar una vivienda, asesorarme, no sé qué, aquí está José. Que quiero tratar mi cabello, aquí está Carmen. Es decir, eso es lo que tenemos que conseguir. Ir a ese público muy, muy filtrado. Mientras más personalizado, mejor. Y sobre todo para las redes sociales en general. Crear identidad de marca. Estudiar referente, los gustos de tu público, es decir, vale, a mí me puede encantar a lo mejor pues hablar de yo qué sé, de la estadística de los insights, de ChatGPT, de no sé cuánto, pero a lo mejor eso no es tan, la gente a lo mejor eso no le parece tan interesante, tan micro, voy a empezar hablando de una temática más general. Oye, ¿cómo en torno a la cocina puedes sentirte confortable y organizar tu hogar en función de los espacios, de la distribución? Es decir, ¿cómo influye eso en tu estado de ánimo?
lo estoy inventando, o sea, miles de cosas que a la gente le puede, el famoso Feng Shui, ¿no? Cómo todo esto te puede ayudar. Es decir, cada uno nos podemos inventar, que seguramente tenéis la idea, pero dice, oye, y si comparto y lo hago un poco extensible a que la gente, ¿yo qué estoy haciendo? Pues la gente no me va a comprar un mueble de la cocina, me va a comprar un bienestar, una forma de estar en la cocina, una forma de estar tranquila en mi hogar. Y eso es lo que yo puedo, pues, entrevistar a gente, a expertos, cuáles son las tendencias en colores, cuando no sé qué, los materiales, incluso algún proveedor. También, ¿no? También para organizarte la semana, cómo organizarlo todo. Efectivamente, cosas interesantes en torno a tu cocina. Tú estás vendiendo la cocina, pero ya, oye, igual haces lo de cómo me organizo la semana, tengo poco tiempo para cocinar, cómo me organizo la semana. Y digo, oye, qué interesante, y empiezo a circularlo con amigas, no sé cuánto y tal, y al final estás vendiendo tu marca sin darte cuenta, porque eso se suele compartir. Bien, ¿qué identidad le vamos a dar al podcast? Pues, por ejemplo, temas de negocio, tono formal, es decir, cuando ponemos un tono excesivamente formal, pues aquí a lo mejor es para gente que quiere sobre todo formación. El tono humorístico, pues cuando queremos podcast para entretenernos, para relajarnos, que hay un montón de podcasts así también, de entretenimiento. Inspiracional, pues lo mismo, lo decía Manolo, pues contar la historia de cómo empezó, cuáles son los retos con los que se han encontrado, los problemas, qué pasó durante el COVID, cómo salieron, que no sé, es decir, pues se puede contar un montón de historias, como decía César. Luego, aquí le vamos a dar un tono más emocional para conectar con la gente también, ¿no? Las emociones. Y luego informativo, pues a lo mejor lo que yo contaba, el ejemplo de la carne, pues hechos, datos, según el último artículo de Scopus, de investigación científica, comer carne fortalece el corazón, que de ninguna otra no sé qué, no sé cuánto, que han salido estudios de eso, de que hay que comer carne, pues tal, pues esos estudios científicos, citando la fuente y tal, pues montas una temática en torno a eso. Y ahí ganando amigos entre los veganos. Entonces, al final es ofrecer un análisis, ¿no? Vale, el narrativo, pues contar historia, que al final siempre metemos el storytelling, es decir, contar historias, siempre estamos contando historias. Cuando vosotros presentáis vuestro elevator pitch, vuestro discurso, estáis contando una historia. Cuando habéis presentado, cada uno habéis contado una historia. Entonces, somos contadores de historia. Cuando vendemos un producto contamos una historia, cuando nos presentamos, cuando no sé qué, cuando atendemos a un cliente, todo el día estamos contando historias. Pues al final es lo mismo, oye, qué historia, qué tono le voy a dar, en fin, podemos hacerlo en un enfoque más, oye, cuando digo dramático es como cómo he superado, porque al final siempre deja a la gente con un buen sabor de boca, oye, cómo he superado esto, qué me ha pasado y qué he sacado de esto, qué he aprendido de esto. Entonces cuando digo dramático es como para sacar como tips de, oye, esto, o mi empresa fracasó y no sé qué es lo que aprendí de esto. ¿Y cómo empezaríamos a crear ya el podcast? Venga, vale, si me ha convencido, tengo lo del podcast. Oye, yo a lo mejor muchos de vosotros que diréis, bueno, ¿cómo voy a poner yo, con el poco tiempo que tengo, a hacer un podcast? ¿Vale? Entonces, primero lo podéis plantear colaborando con alguien. Hay un podcast que me gusta, pues oye, y mucha gente está deseando entrevistar a empresarios, oye, pues igual me voy a ofrecer también, contad conmigo si queréis que yo participe en un podcast, pues es muy interesante, que os soltéis, que tal, que no pasa nada, al final tú estás, es como si estás grabando y estás tú solo, te imaginas que estás tú solo contándole algo a alguien, o luego podéis lanzaros y empezar a crear vuestro propio podcast con ideas, con un guión. Vamos a imaginar que nos lanzamos a crear el podcast de nuestra empresa. David, tu empresa, recuérdame de qué era, Nosotros, bueno, la primera empresa que he presentado, Comentaria. Es inteligencia de negocio e automatización. Automatización, qué interesante, fijaros, pues ahí como la automatización aumenta la productividad, es decir, podéis hablar de tantas cosas. Entonces, venga, yo creo que para que la empresa se conozca todavía más, voy a generar una línea de contenido interesante en torno a la automatización, la eficacia, cómo te ayuda. Oye, realmente esto déjalo a la inteligencia artificial y me voy a dedicar yo a lo importante que es, o a estar con el cliente, a la experiencia cliente, o a que esto ya lo va a hacer el papeleo administrativo, lo va a hacer la máquina y lo va a hacer mejor que yo y con menos errata. Yo me voy a enfocar en lo interesante, darle valor a mi negocio, la estrategia, qué puedo hacer, innovar, crear. Vale, ¿cómo empiezo? Yo ya te he convencido, venga, voy a empezar, pues para el podcast yo le tengo que crear el nombre y el logo, porque cada podcast al final, que puede coincidir con algo relacionado con vuestra empresa. Yo recomiendo
una pronunciación sencilla, más que nada porque luego si lo tienes que buscar o lo tienes que compartir o tal, luego no le pongáis un nombre, yo qué sé, demasiado en inglés, muy técnico. Pues el de tengo un plan, pues a mí se me quedó enseguida, o mente brillante, mente no sé, hay un montón de cosas de mente. Al principio lo podemos enfocar en entrevistas. ¿Por qué lo podéis enfocar en entrevistas? Porque ya no solo estás tú ahí contando un monólogo, una historia, que vale, que bien, que de vez en cuando lo puedes hacer, pero te estás trayendo a gente interesante, que ya no solo cuenta con la gente que te pueda seguir a ti, sino con esa gente tan interesante que te estás trayendo a tu empresa, a tu podcast, a hablar de algo. Entonces, lo que os decía del nutricionista de éxito, me aprovecho también de la marca personal del entrevistado y al final multiplico mi capacidad de llegar a gente. O si entrevistamos a otro empresario de éxito, a alguien que pues, al final, oye, pues hay sinergia compartida y también hacemos networking. A lo mejor yo quiero conocer a alguien súper interesante y la manera, oye, me encantaría conocerte más y dar a conocer tu negocio y que te vinieras a mi podcast. Y realmente estoy generando una conexión con alguien que a lo mejor es un cliente potencial mío, que me está bien, que aprovecho para conocerlos más. El tiempo y los recursos, que es verdad que bueno, al final como todo, pero esto como todas las redes, oye, ¿en qué destino más? ¿Tengo que estar en todas las redes? No, pero mientras más esté, más probabilidad de que me vean. Si tengo TikTok, si tengo LinkedIn, hay redes que sí tengo que estar seguro, pero luego ya el resto, Twitch, tal, todo, va a depender un poco del tiempo de cada uno. Pero yo mi recomendación es que por lo menos vayáis pensando, oye, si hiciera un podcast, ¿qué nombre le daría relacionado con mi negocio? ¿Qué logo tendría? Yo os recomiendo que los colores sí vayan acorde con vuestro logotipo corporativo, para que no haya esa disonancia de esto, que no, que la identidad visual la respetéis. Que si yo utilizo el naranja vaya a mi podcast. Luego, eso, mi público objetivo y sobre qué grandes temáticas, cuál va a ser mi identidad, de qué líneas temáticas voy yo a hablar. Pues de decoración, de bienestar en el hogar, de los menús de cocina, de recursos, de decir, cada uno lo va a hacer de una forma distinta, pues de movilidad. Entonces hacemos las personas más felices, ¿no, María? Oye, porque también es importante, ¿no? El bienestar, es decir, yo me establezco unas líneas temáticas. Y de esas líneas, con unas palabras clave, que esto también vale para todas las redes, yo siempre en mis redes sociales tengo que tener mis líneas temáticas, cuáles son las palabras claves de mi negocio, porque eso es por lo que te van a buscar. Si soy al final, si lo que estoy vendiendo son muebles de cocina, oye, muebles de cocina tiene que estar integrado en mi contenido. ¿Cómo vamos a crear el guión? Fijaros, como siempre, como toda la estructura de cualquier storytelling, pues tenemos una introducción, un desarrollo y un cierre. Que podemos ser más creativos, que podemos ser menos, que podemos empezar de una forma más, pero siempre lo mismo, pues tenemos el inicio, en general siempre tiene que ser muy potente, porque si yo empiezo, hola, buenos días, voy a hablar de las nuevas tendencias en decoración, no sé qué, no sé cuánto, yo me voy. Es como cuando vamos a charlar, nos vamos a presentar, tenemos que esa energía que le echamos todos los días a nuestro negocio, darla. Y si yo al principio no tengo un arranque potente o una promesa de más, es decir, yo os prometo que si os apetece mejorar vuestro negocio, no sé, mejora tu salud capilar, no sé qué, escucha mi contenido. Es decir, tú haces una promesa a la audiencia. No, y luego... Como la de siempre, ¿cómo es que dice? ¿El qué, perdón? Al final, si te revelaré un secreto de no sé qué... Efectivamente. Es que eso es lo que a mí me engancha, el famoso quédate hasta el final, ese yo. Ahora mismo yo me da cuenta. Me estás ahí adelantando, ¿no? Ahora YouTube, por ejemplo, lo ha hecho, que te va haciendo, y lo puedes hacer en Spotify, descriptores de qué temática se habla cuando el podcast, imagínate, es largo. Pues aquí hablamos de bienestar animal, aquí hablamos de no sé qué, aquí hablamos de la importancia para el corazón de no sé qué. Entonces te puedes ir directamente a la parte del audio que quieres escuchar, porque luego te lo transcribe. Pero dice David, a mí me apetece pues que pase lo que pase, ¿no? Que tenga que... Bueno, no quiero interrumpir. No, si lo comentamos después si quieres. No, si esto es un poco a cada uno que nos gusta. Yo soy radioadicto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, las promesas no cumplidas lo que me generan es una expectativa no cumplida y una decepción absoluta que dejo el podcast, ¿no? Entonces, desde hace ya muchísimo tiempo. Entonces, cuando me hacen una promesa
Lo típico en los bestsellers americanos de negocios, porque te tiran 4 capítulos diciéndote lo que vas a conseguir, que luego no consigues, pero al final te desanima un poco. Me desanima muchísimo. Claro. Entonces me he acostumbrado un poco a confiar en las personas, en esas promesas que al final sí son cumplidas, y en los libros igual. Leo en diagonal, sé por dónde va y casi siempre termino en el final. Pero por eso, entonces, el clickbait es un error. El famoso clickbait. Que eso más o menos sabes lo que... Sí. Es cuando buscas que te cliquen porque llaman la atención por algo, para que lo hacen también incluso muchos medios, que es como lo que llama la atención, lo que tal, tú clicas y a lo mejor es para clicar, pero luego te lleva a otra cosa que no tiene nada que ver. Claro, eso es el clickbait. El concepto de, por ejemplo, en mi casa, mi esposa es muy aficionada a los vídeos de recetas, por ejemplo. Entonces siempre hay alguien que dice, esta receta la hago toda la semana. Ya es no, directamente, ¿no? Claro. O sea, es tan rica que se puede hacer toda la semana. Esa receta no se va a ver. O sea, claro. ¿Veis cómo? Claro, es que al final, como somos emociones, fíjate, lo que a él le engancha, a ti te desengancha. Entonces, cada uno tenemos que encontrar, bueno, pues qué podcast nos gusta. La promesa, lo que sí, David, estoy contigo, es que si hacemos una promesa, la tenemos que cumplir. Es decir, si yo te voy a dar claves para gestionar tu marca personal, te tengo que dar algunos tips de tu marca personal. Si no, pues del clickbait lo hace incluso eso, pues muchos medios, muchos... no podrás dormir tranquilo sin escuchar esto. Y tú dices, pues sí, pues puedo dormir tranquilo. Entonces, como que juguemos con... O sea, que cuando hagamos una promesa... Entonces hay gente que... Pero sobre todo lo que yo me refiero es que el inicio también... Que oye, de qué vamos a hablar, porque es interesante, porque la audiencia se tiene que quedar, como los titulares, ¿no? Un poco los titulares de los que vamos a hablar. Lo que hacen normalmente ahora es realmente como una especie de tráiler sobre el vídeo. Efectivamente. Es sencillo, extenso. Pues las partes claves te las pones al inicio, después la presentación. Así es. Así claro, ya te engancha y después te presenta. Sí, eso es lo que hace un tráiler. Cuando te presenta es como que... Me da igual a quien sea. Sale como en Instagram, lo que utiliza es, porque luego el podcast lo vamos a difundir a través de otras redes. Lo que hacen es que cogen un tráiler para que te lleve al podcast. Y directamente en el podcast tú ya entras y te ponen el tráiler al inicio. Así es. Tengo un plan y las partes clave de todo el vídeo lo ves. Así. Ya te ha enganchado y ya después te presenta. Efectivamente. El tráiler ahora se hace mucho, ahora lo veremos, ahí que os digo cómo hacer los tráilers en Spotify, pero sobre todo que la gente sepa que se va a encontrar con, o sea, de qué estás hablando, cuál es la temática y, oye, relaciónalo con, en la medida de lo posible, con lo que tú vendes, con lo que ofreces, aunque sea que algo que a lo mejor no es directamente lo que yo vendo, lo que ofrezco, pero algo que a mi público le va a interesar, que está en la rueda de intereses de mi público. Por ejemplo, el tráiler y la falsa promesa que no mola, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo llevamos un poco más grande, ¿no? Más macro, Joker 2. ¿Yo qué, perdón? El Joker 2, el tráiler brutal de la película de mierda. O sea, es como... Eso pasa en marketing en general. Ojo con el efecto expectativa. Que te las juegas, o sea, a día de hoy, ¿no? Pero claro, pues, que te engancha. Es que mira, totalmente, los alumnos de marketing siempre decimos, oye, ojo con el efecto expectativa. Es preferible no generar demasiado, pero sí tienes que decir de qué vas a hablar. Y decir, oye, porque es interesante que te quedes aquí, o porque es interesante que veas esto, porque es interesante que me compres. Ahora, cuando nos pasa siempre, todo el mundo habla de la película que no te la puedes perder, y cuando tú ves la película dices, pues tampoco era para tanto. ¿Por qué? Porque todo el mundo te ha dicho de que esto es, vamos... Claro, entonces eso siempre pasa, el efecto expectativa en marketing, que hay que tenerlo un poco, y que luego va a depender mucho también de, es que somos seres emocionales, entonces cada uno conectamos con, a alguien le gustan las películas de miedo, a mí por ejemplo no me gustan las películas de miedo, ¿de qué necesidad tengo yo de pasarlo mal todo el rato aquí y de acostarme con tensión? Y hay gente que es que le encantan las películas de miedo, somos seres emocionales, digo, ¿para qué me tengo que poner yo en la emoción miedo? Por gusto, en mi entretenimiento. Me pongo en humor, en investigación, no sé qué, pero en miedo. Y a alguien, pues es que me flipan las películas de miedo. Somos seres emocionales, cada uno conectamos con una emoción. Lo que tenemos que ver a rasgos generales, a mi buyer persona, por eso os digo que os la hagáis, qué emociones le mueve, qué es lo que le preocupa.
El dolor, ¿qué dolor tiene? ¿No? ¿Qué dolor en marketing? Como ¿qué es lo que le está preocupando? ¿Por qué? Porque yo soy la solución. Le preocupa que no tiene tiempo para organizar la cocina y que ya es imposible llevarlo todo al día y no sé. Oye, pues yo le voy a ofrecer una solución para su dolor tiempo. Entonces siempre, ¿qué es lo que le preocupa a mi audiencia? Y luego, ¿qué tono voy a coger? Un tono conversacional en el que, como estamos aquí, pues estamos hablando, estamos comentando, oye David, no sé qué y tal, y hay un panel de expertos, lo que sea, o un tono muy riguroso, muy como si yo fuera un presentador Antena 3 y estoy ahí un locutor de radio famoso, ¿no? Es decir, ¿qué tono voy a coger? Lo que sí, tengo que trabajar el tono, y sobre todo en un podcast. O sea, si en una charla cualquiera o en un elevator pitch yo tengo que cuidar mi tono, en un podcast mucho más, porque como tengamos un tono plano, todo el rato lo mismo, que no tenemos que de repente tragarnos aquí a un locutor famoso, ¿no? Sino simplemente, oye, juego con las pausas, intento masticar las palabras, hablo más rápido o más lento en función de la importancia de la temática, lo más accesorio se dice muy rápido, lo importante se dice lento. Y eso para todo en general cuando hablemos. Entonces estas técnicas de comunicación al final las podemos aplicar a todo, y el podcast sobre todo, que se basa en lo auditivo, pues es súper interesante que tengamos en cuenta el tono. Ya sabemos que cada uno somos kinestésicos, auditivos o visuales, no sé si eso lo habéis escuchado alguna vez. Es decir, que nuestra programación, cómo procesamos el lenguaje. Hay gente que es visual, que todo cuando está hablando le vienen imágenes y lo cuenta porque le está viniendo imágenes de la idea. Hay gente que es muy auditivo, que tiene muy en cuenta pues el sonido. Normalmente también la gente que escucha mucho podcast suelen ser auditivos, se fija mucho en el tono, en cómo cuentan los detalles, un tono más lento. Y luego los kinestésicos, que no son tanto ni de hablar rápido ni de cuidar tanto la palabra, pero sí muy de sensorial, de tocar cómo te sientes, preguntar cómo estás, como un poco más introvertido, y cada uno tenemos un estilo, hay 3 estilos. Entonces yo en un podcast obviamente tengo que ser muy auditivo, comunicando, eligiendo bien las palabras, pronunciando, entonces el tono y el estilo es fundamental. Fijaros lo que decía, pues la dinámica, que no seamos monótonos, preguntar, comentar, intentar enlazar. Al final en esto es clave la escucha activa. Porque si yo estoy entrevistando a Toñi y Toñi me está contando lo del menú, no sé qué, y yo estoy pensando, que le pregunto yo a Toñi, y ahora no sé qué, y termina, vale, y no sé qué, no sé cuánto, no, oye, hazle una reflexión a lo que ha dicho Toñi, coméntale, enriquece lo que ella ha aportado, métete en su contenido. A veces estamos, y nos pasa muchas veces, que el cliente no está hablando y yo estoy pensando que le voy a contar después, oye, no se me olvide decirle que me tengo una oferta de no sé qué, y el cliente está contando, vale, por cierto, te he dicho que tengo una oferta. No, escúchalo, métete en su conversación, intégrate con él. Y interés genuino, al final, por mucho que nos guste pues el rigor, no sé qué, nos gusta la gente cercana. Y cercana no quiere decir que hable de una forma que hable de otra, sino que te muestre accesible, que seas humilde, que no vaya, yo soy el mejor. Yo no, cercanía, humildad son valores que hoy en día, y las personas que mejor comunican suelen ser cercanas y humildes. Esto no quiere decir que no tengas conocimiento y que no reconozcas tu valor, pero oye, accesible, no aquí yo soy el mejor. Luego, esto es un poco tema técnico, que esta presentación no me importa que Pablo guíe, que la circule, que como siempre yo os lo comparto por si lo queréis tener. Tipo de micrófono que podemos elegir en el caso de que queramos hacerlo, que lo podemos hacer también en casa, que no tenemos que tener un estudio de grabación. Lo que sí es muy importante el espacio, porque claro, si no voy a tener una habitación aislada con ruido tal, pues nos va a quedar regular el podcast, pero que no tenemos que pagar un estudio de grabación para hacer un podcast, que lo podemos hacer en casa perfectamente. Bien, vale, la parte un poco más técnica, que esto, como digo, como voy a dejar la presentación, pues podéis entrar en detalle, pero como venga, pues ¿qué plataforma hay? Pues fijaros, para grabar de manera gratuita, Audacity, no sé si lo conocéis, algunos sí, ¿verdad? ¿Lo conocéis? Bueno, pues esto es una plataforma. Aquí tengo recursos gratuitos y recursos de pago, como siempre, pero vamos a intentar empezar con lo gratuito y ya de pagar siempre hay tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Pues mira, tiene una gran cantidad de efectos, lo agudo, la distorsión, elimina el ruido de fondo. Imaginémonos que lo grabamos en nuestra casa y se ha escuchado cantar a tu hijo y ha abierto la puerta, pues oye, pues a lo mejor elimina el ruido de fondo, tal, lo puedes perfeccionar. Tiene buscador de ritmo, tiene incluso meterle silencio y meterle pausa, es decir, que luego
vale, hay que verlo, he grabado, pero en el minuto no sé qué, me he quedado en blanco y he empezado con una verborrea que es que no me escucho ni yo misma. Entonces, oye, pues esa parte lo suprimo y le meto otra parte, es decir, que no tenéis que hacerlo todo de un tirón. O en una entrevista, imagina que en el entrevistado le entra ganas de reír y dices, perdona, pero aquí está. Pues oye, no va a tener que grabar de nuevo, le cortas esa parte, le metes una musiquita o baja una parte en la que no te interesa, eso lo podéis hacer. Y es que es súper intuitivo, súper visual, aunque os parezca ahí un poco raro. Y luego tiene un montón de formatos de archivos. Esta que es de pago, que tampoco me voy a entretener, que tiene obviamente muchas más características y sobre todo que se basa en inteligencia artificial para mejorar la calidad de tu sonido, de tu voz. Esto te hace maravilla. Ya sabéis que con inteligencia artificial podéis utilizar hasta para hacer llamadas por vosotros. Es decir, que muchísimas cosas. Pues esto también está aplicado ya a los podcasts. Bueno, este que es de pago también, que es de Apple, que sobre todo este es lo bueno que tiene. A ver, yo soy de Apple, entonces que la interfaz es súper sencilla, que luego la gente que no es de Apple pues dice, yo no entiendo lo de sencillo que esto cualquier mundo para cualquier cosa, 20.000 verificaciones, no sé cuánto, ya no sabes si... Vale, pues aparentemente muy sencillo, es como muy intuitivo, lo ves muy claramente, tal, pero es de pago, ¿no? Y sobre todo, bueno, puedes meterle un montón de interfaz. Este que seguramente os sonará también, o no, bueno, este es gratuito de Apple porque es que te viene como por defecto, cuando te compras un Mac, te viene como instalado en el escritorio, vaya, que lo tienes ahí, que yo no sé para qué era la guitarra, pero ya después con lo de los podcasts digo, vale, pues para grabar podcast. Y bueno, tiene múltiples pistas, es como muy sencillito, tú vas grabando y con esto de aquí, tú vas superponiendo los cortes, es decir, que viene un manual de instrucciones que es muy sencillito, para que lo utilizan los chavales de ahora son tremendos, vaya, eso no es buen ejemplo, que los chavales ahora con la tecnología te hacen unas cosas brutales, pero que lo utilizan los adolescentes para hacer sus cositas. Y luego la reina un poco, o la plataforma que a mí personalmente me gusta más porque la veo súper sencilla y la que más avanza porque fue el que realmente se sentó a las bases del podcast, el famoso Spotify, que muchos lo utilizamos como música, pero que sobre todo es de podcast y de generación de contenido. Mira, ahí en la presentación está el enlace, pero lo podéis, que es Podcaster Spotify. ¿Qué es esta página? Pues esto es para que tú crees tu podcast y es gratuito. Y es súper fácil y súper intuitivo. No os penséis que esto es trastear, que no lo tenéis por qué publicar, podéis probar, podéis no sé cuánto, que si luego nos conectamos y si queréis me lo mandáis. Y yo digo, pues mira, esto ponle un poquito más de ritmo, métele una cortinilla, crearos vuestra música, vuestro efectillo. Es decir, que son cosas súper fáciles bueno, como todo hay que tener tiempo y hay que probar. Pero que no es nada difícil. Entonces, se llama Podcaster Spotify y bueno, esta es la web. Espera un momentillo, aquí. Esto es como os aparece la interfaz, ¿no? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo puedo empezar? Yo le doy aquí a empezar y os he hecho una simulación de, venga, lo abro, me meto en empezar y ¿qué es lo que me saldría? Pues para que cuando salga no suene a chino, pues fijaros, iniciamos sesión que podemos tener o bien nuestra cuenta de Spotify o crearla porque ya hemos creado nuestro podcast y tal, asociado a un usuario. Es como LinkedIn profesional que siempre va asociado, o sea, la página mía de empresa de LinkedIn va asociado a un perfil de persona. Pues esto es lo mismo, tu Spotify va a ir asociado a una cuenta de usuario. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues le doy a nuevo episodio. Y aquí está muy chiquitito, perdonad, pero bueno, luego si os lo mando lo podéis... Aquí lo que no veo ni yo para leerlo. Fijaros, podéis directamente, o bien lo habéis grabado con otro sistema y lo subís el vídeo, o bien directamente grabarlo aquí, con el primero, con el Audible. Hay un montón de programas para grabar. Y lo editáis, o bien directamente en Spotify, que yo ya que está, pues más fácil lo grabáis aquí directamente. Bien, ¿y cómo lo voy...? Esto es como el escritorio de la aplicación, ¿cómo lo veríais vosotros? Bien, podemos subir o podemos utilizar Riverside. ¿Riverside qué es? Es una integración que tiene Spotify para que podamos grabar nuestro propio podcast ahí. Es decir, yo lo utilizo y en vez de meter ya un archivo que yo he hecho antes, pues lo grabo directamente aquí. Bien. ¿Qué es lo que hace? Pues fijaros, te permite incluso que tú puedas grabar también. Habéis visto que ya en Spotify cuando ponéis un podcast, pues sale también un vídeo.
A veces sí, a veces no, sale como la gente hablando y tal, que también lo podéis hacer. No tienes que pagar, es gratuito, tiene herramientas de edición, streaming en vivo. O sea, oye, esto es muy interesante. Imaginémonos que queremos retransmitir una charla. A través de esto tenemos streaming en vivo, que antes había que montar bastante para hacer un streaming. Oye, pues con esto yo puedo hacer un streaming en vivo. Es decir, yo puedo estar aquí entrevistando a Manolo y está saliendo directamente y está conectándose un montón de gente. Entonces, para los eventos, por ejemplo, esto es muy interesante. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues, oye, yo quiero entrevistar a alguien que es un crack del marketing que yo admiro un montón y lo quiero entrevistar, pero está en Galicia. Oye, pues mediante esta plataforma hacemos la entrevista en directo o grabada con esta plataforma. Es decir, que es muy interesante porque no tienes que estar con el otro al lado para hacerle la entrevista como en la radio tradicional, a lo mejor la entrada telefónica en radio, ya se hace a través de esto. ¿Qué más? Fijaros, yo a mi podcast le tengo que poner un título. Si yo voy a hablar de nutrición, de decoración, de marketing, de ayudas a emprendedores, de movilidad, de turismo activo, de lo que sea, de inmobiliaria, pues oye, yo tengo que ponerle un título. ¿De qué voy a hablarle yo a la gente? ¿Cuál es el contenido? Ahí esto, a la hora del título, como todo, pues tiene que ser atractivo. Cortito, atractivo y con las palabras claves. Y luego describo el episodio. Aquí es donde yo directamente... por ejemplo, descubre los pasos claves para crear tu plan de negocio para redes sociales. Esto es que yo he simulado que estaba haciendo un podcast de la suite, de mi empresa. Oye, pues mira, pues yo aquí pongo esto, le pongo un título y le pongo una portada que en este caso yo he cogido directamente pues la marca, que lo podéis hacer, la marca de vuestro negocio puede ser el logo de vuestro podcast. Y luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta la fecha de publicación. Si lo voy a programar para que salga publicado, porque imagínate que yo quiero que salga esta mañana viernes, porque es donde mi audiencia a lo mejor puede estar más, pero yo esta mañana estoy aquí, oye, pues lo programo para que salga esta mañana, como las redes sociales que la programáis, pues igual. Contenido explícito es, si por lo que sea metéis un contenido sensible, lo tenéis que avisar. Esto como Instagram, que os hace la faena de que cuando publicáis, no sé si alguna vez habéis hecho una publicidad y por lo que sea, pues os la han capado porque lo hacen más tarde, te hartas de montarle el anuncio y luego te lo ha puesto directamente. Tú lo que haces es que le dices a la gente que aquí hay contenido explícito de algún tipo, contenido de que hables de una información sensible, suicidio, maltrato, lo que sea, pues tú tienes que decirle a Spotify, oye, aquí hay información sensible. Y contenido promocional, si por ejemplo tú vas a meterle una, imaginémonos, José, que a lo mejor pues tú hay una, pues yo qué sé, pues idealista, me lo invento, me ha venido idealista, pues se quiere promocionar con tu podcast, te quiere pagar a ti para salir en tu podcast, pues tú lo tienes que indicar también ahí. Que si somos muy buenos, incluso nuestros propios proveedores, imaginémonos los muebles de cocina, yo siempre trabajo con X proveedor, en el caso de que trabajes con un proveedor, pues oye, el proveedor puede ser el primer patrocinador de tu podcast. O alguien que vaya relacionado con tu negocio. Oye, pues mira, y te puede también apoyar y patrocinar los gastos. Porque tú indirectamente también, ¿qué estás haciendo? Vendiendo al proveedor. ¿Me explico? Luego el tipo de episodio, si voy a hacer esto por si queremos hacer un avance, un extra o el episodio completo, que aquí lo del avance sería el tráiler que hemos llamado. Y si hay una temporada, cuál es el episodio, porque muchas veces se hacen como temporadas también. Y si le quiero añadir una portada, que os lo recomiendo al episodio, una fotito. Bien, luego podemos poner la opción, esto es como cuando publico en un blog, podemos poner la opción de que la gente nos pueda comentar o no. Yo siempre soy partidaria de que, oye, ya que estamos expuestos, pues vamos a hacerlo lo mejor posible para que, bueno, no tengamos miedo de que la gente pueda opinar. Y luego si queremos una encuesta. ¿Por qué? Porque necesito información sobre qué es lo que más te interesa de que hablemos en los próximos podcasts. Digitalización, página web o qué web responsive, lo que tú quieras. Inteligencia artificial. Y tú le preguntas a la gente cuáles son las temáticas que le interesan. Esto te provoca que la gente se vincule, te interactúe. Por lo tanto, el algoritmo, en Spotify también hay un algoritmo. Ya sabéis que si busco algo me va a salir o música relacionada o sugerencias, como Netflix, como ya todo van con el famoso algoritmo. Y esto lo puedo activar o desactivar. Mi recomendación es que permitáis la interacción. ¿Por qué? Porque es como cuando lanzamos algo con redes.
Si yo no dejo que me pongan comentarios, que tal, pues yo no sé si mi producto gusta o no. Es la primera focus group que podemos tener, ¿no? Un estudio de mercado gratuito ahí que la gente nos va dando feedback. Y aquí quedaría como, este sería como cómo quedaría tu episodio, tu portada de episodio, pues tu descripción, tu fecha, esto te saldría en Spotify y ya directamente pues ya le daríamos a publicar. Por ejemplo, este sería una simulación, crea tu plan de contenido y ahí ya puedes empezar a difundir. Yo que estoy hablando de cómo generar contenido en redes sociales, de cómo tal, cosas que le pueden interesar a la gente para que me sigan. Vale, aquí se ve como, esto es como si fuera una red social, como Instagram, o como aquí se ve pues los comentarios, los episodios, cuáles son las estadísticas de tu podcast, si lo estás monetizando, configurarlo, si tienes suscriptores a tu podcast, si puedes colocar anuncios. Bueno, con el tema de los anuncios hay que decir que para que, por ejemplo, imaginémonos Carmen, que yo la anima hoy y dice yo voy a hacer un podcast sobre belleza capilar, bienestar, autoestima, lo que se te ocurra. Pues venga, me voy a animar. Y decir, oye, bueno, apoyadme con el tema este, no sé qué, suscribir. Pues fijaros, para que yo me pueda suscribir al podcast de Carmen, tiene que tener al menos 2 episodios hechos. No, venga, yo hago un podcast esta tarde y ya os podéis suscribir. No, tienes que hacer 2 episodios. Es decir, tú tienes que empezar aportando contenido para que, digamos, la plataforma te quiera. Y a partir de ahí yo me podría suscribir a tu podcast. Y tienes que tener al menos 100 oyentes, que si tienes muchos primos has triunfado para empezar. En los últimos 60 días empiezas a circular tu podcast con las redes, con no sé cuánto y tal. ¿Por qué? Porque para poder generar suscripciones tienes que tener al menos 100 oyentes. Oye, que son 2 meses, 100 oyentes tampoco es tanto. Empiezas a circular el podcast con las redes, con tal es la idea. Después, en España, por ejemplo, para tú poder poner anuncios, aquí ya tienes que tener al menos 12 podcasts publicados. Es decir, yo no le podría pedir, no podría anunciar que un proveedor se anuncie conmigo si tengo 5 episodios. Y tener al menos 10.000 horas de consumo global en los últimos 30 días. Es decir, esto ya es más nivel. O sea, 10.000 horas de todo el mundo que me vaya a escuchar. Es decir, que al final, ¿por qué? Porque estoy generando, es decir, que los podcasts que son muy famosos porque realmente se han currado bastante el contenido. Y al menos 2.000 usuarios en Spotify en los últimos 30 días. Esto es para yo cuando ya quiero crear el anuncio. ¿Por qué? Porque Spotify tampoco quiere, lo que no quiere es que se convierta en una saturación de anuncios que al final la gente se vaya. Entonces, para cuidar, siempre se dice el contenido es el rey, esto lo habréis escuchado muchísimo. Pues esto lo hacen ¿para qué? Para que cuidemos el contenido. Entonces, en el momento que yo le digo a la gente que te ofrezco un contenido de calidad, me dejan poner anuncios. Esto no quiere decir que yo en mi entrevista no cuente con mi proveedor, no cuente con apoyo y tal. Esto es para que yo directamente en Spotify pueda poner el anuncio. Que oye, que esto tiene una... O sea, si tú le pagas a Spotify directamente para poner un anuncio, ¿lo habéis hecho a alguien? Es carísimo. Es súper caro. Antes era la tele, pues ahora Spotify es súper caro. Esto es una manera menos cara que no cueste de poder poner un anuncio en Spotify de manera indirecta, es decir, sales porque creas contenido valioso. Y ya está, le ponemos una portada, podemos poner la categoría también del podcast, es decir, de qué estoy hablando, de qué línea temática, porque mientras más categoricemos el posicionamiento SEO, que seguramente todos ya habréis escuchado lo que es, pues las palabras clave, esto lo tengo que también poner a mi podcast, si no la gente no me va a buscar. Si yo estoy hablando de belleza capilar y no lo pongo, no me vas a salir nunca. Que sé que tú, por lo que sea, me has conocido, Carmen, y me manda el podcast y yo me meto. Entonces, tenemos que etiquetar el tipo de contenido. La categoría, el idioma, recomendaciones del presentador. Estos son, por ejemplo, oye, cuando yo comparto el link de alguna red, algo de alguien, ¿qué estoy haciendo? También multiplicando mi capacidad de difusión. ¿Qué hago cuando recomiendo un libro? Cuando recomiendo otro podcast, cuando recomiendo otro profesional, aumento. ¿Habéis escuchado del link building? Seguro que Juan Fray y David sí. Link building es una estrategia, y César también, ¿no? El link building al final, ¿qué es? Que yo me apoyo en otras páginas para recomendarnos y obtengo más posicionamiento. ¿Por qué? Porque Google le gusta que estés en otro sitio y dice, uy, esta persona aporta valor porque está en varios sitios. Pues una estrategia, así explicado de una manera más bruta, pues que al final de que estoy en muchos sitios de gente y Google entiende que yo pues me ofrezco un contenido interesante y me quiere el posicionamiento SEO. Pues lo mismo con Spotify o con LinkedIn. Si yo soy generoso, si yo comparto cosas de otra persona,
Spotify me quiere más. Y ya no es porque, pues, oye, voy a recomendar los siguientes podcasts, también muy interesantes, hoy traemos y colaboráis con otros podcasters. ¿Qué más podemos? Bueno, podemos cambiar dentro de Spotify, podemos poner el nombre de nuestro podcast, le podemos cambiar la URL, ¿para qué? Por si lo buscan directamente en la URL. Casi siempre funciona o sea, que lo vamos a escuchar por el móvil, sobre todo se escuchan por el móvil, pero bueno, si estáis en la oficina y tenéis Spotify, pues lo ponéis. Y luego el sitio web que tengáis, el sitio web de vuestra empresa y las redes sociales, es lo que puedes cambiar también. Le puedes meter tus perfiles de redes sociales para que te sigan también en las redes sociales. Fijaros, hoy en día la idea es sobre todo que se llama marketing líquido, que es que al final, no es como esto pasa mucho también con muchos periodistas, que yo soy periodista, ¿no? Entonces como pregunta, bueno, y ya empieza, sí, porque no, y al final el periodista es el que, oye, yo me traigo a esta persona para entrevistarlo, no para hablar yo, otro día me marco yo mi monólogo y ahí está. Ojo con esto también, ¿no? Y luego, evitar preguntas cerradas o genéricas. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. Efectivamente, es como, y a lo mejor imaginémonos que una persona con un conocimiento técnico súper famoso o lo que sea, porque es un doctor muy reconocido o lo que sea, o alguien o un informático que es un crack que ha conseguido no sé cuánto, pero luego lo que son las habilidades intrapersonales no las tiene muy desarrolladas. Y si encima nosotros se lo ponemos facilito, bueno, y ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, no mucho. Y tú, bueno, siguiente pregunta, y en 2 minutos te has ventilado la entrevista. No, oye, déjale un poco la pregunta abierta, métete, vuelve a preguntar, tú le tienes que ayudar también a él. Hay una cosa que se dice siempre en tema de venta, que el que pregunta dirige. Es decir, cuando tú no conoces al cliente, al potencial cliente, antes de yo, porque yo hago esto, porque yo soy, porque no sé qué, porque mi producto, empieza a preguntar, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el negocio? Y no sé qué, y tú ya te vas enterando de sus preocupaciones, y que no sé qué, y tal, pregunta, luego ya, en función del buyer persona que tú te has creado, ahí te vendo yo, ahí voy yo a lo que a ti te preocupa. ¿Que te preocupa que no tienes tiempo para gestionar las redes? Ahí voy yo a solucionar este problema. ¿Que te preocupa que no tengo ni idea de dónde comprarme la casa? Ahí está José para asesorar. Entonces, preguntar. Y lo que decía, permitir que el entrevistado pues se sienta cómodo, que se exprese de manera natural. A veces el entrevistado se va por los cerros de Úbeda. Entonces, oye, llévalo a la temática de manera elegante. No, a ver, José, vamos a hablar de lo que yo te he preguntado. No. José, bueno, sí, centrándonos en el tema de la búsqueda de vivienda para los jóvenes, ¿qué te parece? Y te lo llevas a tu tema, ¿vale? Esos son como tips para que hagáis la entrevista. Yo recomiendo que empecéis con la entrevista. Por eso un poco, y Pablo también me lo pidió, que enfocáramos por la entrevista. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. A lo mejor un monólogo entero cuesta más hacerlo, pero una entrevista a alguien que admiréis, que queráis conectar con él y que no sé qué, es vuestra oportunidad también. Y luego eso, pues bueno, pues preguntas con sensibilidad, con apoyo, en plan, yo que sé, que hay gente que es muy bruta preguntando también, que oye, que sobre todo si es un tema sensible, o imaginémonos que está contando cuando, pues, las pérdidas que se tuvieron durante el COVID, no sé qué. Pues oye, a la hora de preguntar, bueno, ¿y cómo hiciste para no sé? Pues preguntarlo de una manera sensible y como siempre en un enfoque positivo. Bueno, ¿y qué hiciste para salir de esa situación? ¿Cómo lo resolviste? Que siempre con ese enfoque que a la gente también le parezca interesante. Que no escuchemos un drama, porque ya sabemos que también, eso se dice, somos resultado de las 10 o 5 personas con las que nos relacionamos cada día. Si me junto con amargado, lo típico, ¿no? Pues al final voy a estar amargado. Por lo mismo, si estoy escuchando podcast de pena, viendo series de pena todos los días, al final, ¿cómo voy a ser yo? Una pena. Pues lo mismo, oye, voy a intentar también dar esa óptica de aprendizaje, de que me he fortalecido con esta situación, ¿no? El otro día escuchaba un podcast, por cierto, que decía que normalmente, o sea, que las personas de éxito económico, se refería a éxito económico, que tenían pasta, se relacionaban con gente que tenía éxito. Que se había hecho un estudio que tú puedes nacer o puedes nacer en una familia súper humilde, no sé, que no puedes tener recursos económicos, pero en función con quién te relacionas va a determinar tu patrimonio futuro. Digo, qué interesante, oye, no quiere decir que si tienes tus amigos, si es así, yo lo vaya a abandonar, pero oye, relaciónate con gente que sea interesante, que tú dices, oye, si gente que va, oye, pues ¿por qué? No porque te inspira a mejorar,
Y dice, oye, ¿y si José lo ha hecho, por qué no lo voy a hacer yo? Y si este hombre lleva 46 años con Manolo, pues yo me voy a tomar un café con Manolo, porque Manolo me va a aportar. Hace las preguntas con sensibilidad. Si tenemos que, a lo mejor a veces los silencios nos dan miedo. Y a lo mejor los silencios como para que la gente integre el contenido, para que el mismo entrevistado pueda pensar, porque si le preguntamos, María, no sé qué, no sé cuánto, y María tarda un poquillo por lo que sé, yo no enseguida, bueno, María, no, deja a María que piense un poco. Oye, María, ¿qué te parece tal? A veces si el entrevistado se atasca y lo sacamos, no lo dejemos, pero que vamos a dejar silencio, no pasa nada porque haya, o porque la persona respetemos el ritmo de la locución de la otra persona, que no todo el mundo habla rápido o cada uno tenemos un ritmo. Y cerrar siempre agradeciendo por el tiempo, por la sinceridad, por participar. ¿Por qué? Porque vamos a dar una buena impresión, vamos a quedar bien con él, nos va a recomendar, decir, si yo he traído a alguien, dice que ve la entrevista que me ha hecho perder tiempo, me ha hecho ir allí, no sé qué, pues esto ha sido, no me ha dejado ni hablar. No, oye, la persona, cuando yo genero un vínculo emocional con alguien, me va a recordar. A todo, en lo que sea, en cualquier... Si yo voy a Rosa y Rosa en Diputación me trata súper bien, el otro día yo conocí a Juanfran en un evento, no sé qué, y me acordaba de que fue muy educado, que entró con la acreditación, no sé qué, muy amable, tal. Oye, si yo trato bien a la gente me va a tratar bien a mí. Es que es así, es inteligencia emocional, ¿no? Entonces, oye, voy a agradecer tu tiempo, te voy a ofrecer colaborar, te voy a recomendar. Y simplemente que sepamos que para mejorar el alcance, que le pongamos el título, las palabras clave, lo que he ido diciendo ya, título atractivo, con la palabra clave de lo que yo voy a hablar, con mi tema, que intente atraer a gente que tenga credibilidad y autoridad a mi podcast, a mi entrevista. ¿Por qué? Porque al final, a mí a lo mejor no me conoce la gente, pero a la persona que yo voy a traer sí. Al final, a la persona le doy su espacio y yo estoy aprovechándome de la marca personal de esa persona. Y eso, colaboras con otros podcasters, por ejemplo, también fragmenta tu contenido. Esto es lo que decía un poco de lo que decíamos, fragmentar el contenido. A lo mejor yo voy a hablar dentro de un podcast más largo de varias fases, ¿no? De varias cosas, pues a lo mejor lo puedo fragmentar subtitulándolo, en qué parte hablo de la importancia del orden, en qué parte hablo del menú, en qué parte, porque el podcast es más largo. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque a lo mejor la gente se puede ir directamente a esa parte que le gusta, que a lo mejor habrá gente que nos guste eso más o que nos estemos ahí buscando, pero bueno, es una opción de que la gente se puede ir directamente. La parte de la ayuda, si es que hay, para la vivienda, que no sé qué, que tú, pues me voy a la ayuda para la vivienda, a esa parte. Y luego, porque lo que hemos dicho ya, esto lo voy a utilizar para Instagram, o llegar a segurísimo TikTok, que TikTok, la gente utiliza TikTok como gancho para llevar a otro sitio. Pues lo mismo, utilizar TikTok, utilizar los reels de Instagram para llevarte al podcast. Seguramente os saldrá en Instagram como un fragmento, como un tráiler, como decía Juanfran, que os lleva al podcast. ¡Ah, qué interesante! Y la gente promociona y paga en Instagram el tráiler de tu podcast. Hoy entrevistamos al emblema no sé cuánto, tal, y sale como un trocito que te lleva y dice, yo quiero saber más de esta persona. Y eso lo podéis hacer. ¿Cuáles son las claves para mejorar el posicionamiento SEO de tu empresa? Y Juanfran está entrevistando a un crack del SEO, no sé qué. Oye, pues nos lo cuenta no sé qué, no sé cuánto. Y enlace y te lleva al podcast de Juanfran. Al final es la marca suya la que está saliendo. Y llamada a la acción clara, es decir, déjale tu web, déjale una forma de contactar contigo, es decir, el famoso call to action, la llamada a la acción, es decir, que la persona, vale, sí, soy muy interesante, no sé qué, pero ¿cómo contacto contigo? ¿Cómo recibo eso que yo he sembrado, cómo recojo, ¿no? Y básicamente podemos también invertir en publicidad, no en el podcast directo hasta que no tengamos X comunidad, pero sí en las redes sociales, que con 20 euros se hacen maravillas, ¿eh? Con 15 euros, vaya, se hacen maravillas si lo segmentas bien en redes sociales. Por intereses, oye, a mí me interesa la gente, ¿qué tal? Pues le va a llegar tu podcast. Es la manera más barata de mejorar el contenido. Y ya vamos a ir cerrando diciendo que, bueno, que los podcasts son la voz de una nueva era, donde el conocimiento, la intimidad y la autenticidad se transmiten sin filtros, creando una conexión profunda e inigualable con la audiencia. Por tanto, la intimidad, la cercanía, preocuparte por los demás, cada vez se está demostrando que
la gente conecta con los valores de la empresa. Los empleados se nos van porque no comparten nuestros valores. Los empleados vienen porque comparten nuestros valores y sobre todo los centennials ya, los más jovencitos, los que están ahora mismo estudiando, quieren estar en una empresa, fijaros, no por la parte económica, que obviamente pues le importa, pero no tanto como la generación, sino por cuáles son los valores corporativos de la empresa. Entonces, en el podcast tenemos también una oportunidad de demostrar nuestros valores corporativos. Entonces vamos a aprovecharlo porque al final, oye, y esto que con tan poca inversión, que sí que en tiempo, pero era como en su día Instagram, como tal, que esto va a ser, oye, pues voy a empezar yo a posicionarme porque luego qué pasa, que cuando todo el mundo está, a ti te cuesta más posicionarte. Empezad desde ahora, cogeros el nombre, cogeros la temática, tal, porque esto es lo que el año que viene el community manager que tengáis, si tenéis, pues le vais a estar pidiendo que os genere podcast, que os ayude, que no sé cuánto, o que alguien participe en vuestro podcast. Así que aprovechad. ¿Alguna duda? ¿Algo que os inquiete o...? A mí me quedó eso que dijiste de los jóvenes. Me quedó un poco... Sí, sí. Tú eres profesora, ¿no? Actualmente. Sí, sí, sí. O sea, es que tengo que irlo notado. La tecnología ahora mismo ni beben como antes nuestra generación. Ni consumen movida. No, han cambiado totalmente. Es como que es una generación de conciencia total, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que viene en competir con lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que es lo que dice. Y al final yo a lo mejor, César, más que competir es como, oye, me toca adaptar a lo que hay. Tengo que en mi empresa que tener un niño de 21, yo que tengo X y mis compañeros que tienen tanto. Entonces esa adaptación generacional es que no es como decía Pablo, como decía Pablo, nos guste o no nos guste las redes sociales, pues nos guste o no nos guste la gente que viene hay que incorporarla a la empresa y nuestra empresa tiene que gustar, y si a los jóvenes les gusta pues que esté en red de tu empresa, que no sé cuánto queda, pues yo tengo que estar ahí, porque es que ahora no, es que yo ahora le vendo a los de 50, pero los de 50 dentro de 10 años tendrán 60, te van a venir los de 40, tú también tienes que estar generando contenido para los de 40, es decir que, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces herramientas como esta nos pueden ayudar, y a lo mejor es verdad que se hace a veces una competencia entre los jóvenes, los no sé cuánto, hay que ver, y cada generación tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, esta gente le da un podcast y lo hace en nada, y a nosotros a lo mejor nos da más pereza, pero a lo mejor somos más de leer, más de cada generación tiene su cosa. La idea es, oye, mi marca no se puede quedar, es como Mercedes en su día era más pues de señores, más mayores, tal. Mercedes ahora pues apuesta por rejuvenecimiento de marca, porque no es solo el que te compra actualmente, sino el que te va a venir a comprar, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Así que nada, ¿hay alguna preguntilla más? Pues nada, muchas gracias por escucharme, animaros de verdad, yo os dejo aquí mi contacto, y si os animáis o lo que sea, o me queréis preguntar, yo a Pablo le paso la presentación, que adelante, que yo os animo, porque es verdad que es algo que si os ponéis poquito a poco, que tal, o que no le tengáis miedo y a probar. Hay que probar cosas nuevas, vosotros sois valientes porque soy como he dicho antes, empresario. Así que muchas gracias. Bien.